Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 266. El título de hoy es ¿qué diferencia hace o marca Jesús? Las siguientes palabras han sido sacadas de una entrevista que hizo el pastor Nicky Gumbel a muchas personas en diferentes países del mundo acerca de qué diferencia ha hecho o marca Jesús en sus vidas. La primera de ellas dijo: mi vida ha cambiado completamente. Ahora miro al mundo con unos ojos diferentes. Siento amor por todos y una paz interior que nunca imaginé podría existir. La segunda dijo: había estado viviendo en un agujero oscuro. Llevaba un gran peso sobre mis hombros. Esa carga se ha ido y estoy lleno de mucha esperanza, gozo, entusiasmo y amor. Y todo lo que quiero es servir a Cristo donde Él me diga. Otra persona también respondió y dijo: siento como que he encontrado el amor y he conquistado la muerte. Todo en un día. Recordemos que estas han sido entrevistas que el pastor Nicky Gumbel le ha hecho a muchas personas en muchas ciudades o países del mundo. ¿Cuál ha sido la pregunta que él ha hecho? ¿Qué diferencia ha hecho y marcado Jesús en tu vida? Las respuestas de todas ellas muestran que la diferencia es que Jesús, o la diferencia que Jesús hace, es descomunal, eterna e imposible de comprender plenamente. Bueno, y ahora vamos a hacer la lectura del día de hoy. Y la lectura, tenemos una invitada muy pero muy especial, que es mi amada esposa, la pastora Marisol Rojas. Gracias por la invitación, amor. Bueno, vamos a leer Salmos 110. Recuerden que leemos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así el Salmo 110, la promesa del Señor, canción de David. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. El Señor extenderá desde Sión la autoridad de tu reino hasta que domines a tus enemigos. De buena gana tu pueblo se ofrecerá cuando juntes tu ejército. Sobre las montañas sagradas los conducirás. Se reunirán temprano en la mañana, te rodearán y no se apartarán de ti. El Señor hizo una promesa y no se echará atrás. Serás sacerdote para siempre, de la misma manera que Melquisedec. El Señor está a tu derecha, y el día de su enojo hará pedazos a los reyes. Dios juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, quebrará cabezas en toda la tierra. Por el camino beberá agua de un arroyo y por tanto recobrará su fuerza. Amén. Qué bendición es la palabra del Señor. Bueno, y esta lectura de la palabra nos da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y el primer punto es perdón permanente. Jesús hizo posible el perdón a través de su perfecto y único sacrificio por nuestros pecados. Él estaba excepcionalmente calificado para hacerlo, como el Rey de Reyes que es y como gran sumo sacerdote. Jesús vio claramente que este salmo soberano de David se refería a sí mismo, y eso lo manifiesta en Mateo capítulo 22, versículos del 42 al 45, y también lo podemos ver en la versión de Lucas capítulo 20, versículo 42 hasta el 44. Uno de los más citados en el Nuevo Testamento son estos dos. En este salmo se reúnen dos líneas de la profecía del Antiguo Testamento. La primera es la designación a Jesús como Rey de Reyes, y aunque se trata de un rey humano, apunta hacia un rey divino que será rey sobre todos los reyes. Eso lo leemos ahí en Salmo 110, versículo 5. La segunda asignación que tiene el Señor Jesucristo en este mismo salmo es como gran sumo sacerdote. Y es que el escritor de Hebreos cita este salmo como referencia a Jesús. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículos del 17 hasta el 22. Como el que es sacerdote para siempre en orden de Melquisedec. Lo dice allí en el Salmo capítulo 110, versículo 4. Ni Melquisedec ni Jesús eran levitas, es decir, no venían de la descendencia de Leví. Pero ambos eran sacerdotes, no por su ascendencia, sino sobre la base del poder de una vida indestructible, como lo podemos leer en Hebreos capítulo 7, versículo 16.
Mientras que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran temporales, el sacerdocio de Jesús es permanente y firme. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 27, donde te resalta la siguiente expresión: tú eres sacerdote para siempre. Bueno, vamos a hacer entonces una oración especial. Señor Jesús, gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, te humillaste a ti mismo, viniendo y tomando forma de hombre. Y aparte de eso, viviendo muy humildemente en medio de las personas, ayudándolas y haciéndoles el bien, enseñándonos el camino que debemos seguir. Gracias también por ese sacrificio perfecto, porque diste tu vida allí en la cruz del Calvario, muriendo, pero también resucitando. Gracias, Señor. Gracias porque perdonas mis pecados. Gracias. Y este perdón, revelado a través de tu amor, transforma mi vida de una manera total y completa. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura y lo va a hacer la pastora Marisol Rojas, mi amada esposa. Muy bien. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 2. Ubíquese allí en Efesios capítulo 2. Vamos a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos. De la muerte a la vida. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, éramos niños que por instinto esperaban el castigo de un padre furioso. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte y junto con Cristo nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Somos uno en Cristo. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados, pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si fuera un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en uno solo pueblo con Él y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos, hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que están lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa,
construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través de su Espíritu. Amén. Bueno, gloria al Señor, qué bendición. Bueno, y la lectura que la pastora Marisol hizo de Efesios capítulo 2 da como resultado el segundo punto de nuestro podcast, y el segundo punto es paz y reconciliación. Paz es una palabra que resume todas las bendiciones que Jesús trae a nuestras vidas. Cristo vino y proclamó la posibilidad de paz para todos. Después de su resurrección, Jesús está sentado a la diestra de Dios, como se profetiza en el Salmo de hoy, Salmo capítulo 110, versículo 1. Estar sentado implica descanso y paz. Has muerto con Cristo, fuiste sepultado con Él y resucitado con Él, y ahora estás sentado con Él en los reinos celestiales. Y lo leyó la pastora Marisol ahí en el versículo 6. Puedes disfrutar de su paz y descanso mientras sigue con tu vida cotidiana. El apóstol Pablo describe la vida sin Cristo en estos términos. El primer término es muertos en sus transgresiones y pecados. El segundo término es siguiendo los poderes de este mundo. El tercer término es impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. El cuarto término es objeto de la ira. El quinto término es separados de Cristo. El sexto término es antes estábamos excluidos. El séptimo término es ajenos a los pactos de la promesa. El octavo término es sin esperanza. El décimo término es sin Dios en el mundo, el noveno. El décimo es lejos. El onceavo separados por el muro de la enemistad. El siguiente es extraños y extranjeros. ¿Sí? Estos son los términos que Pablo describe para mostrar de que somos, o lo que quiere Pablo enseñarnos es cómo es la vida sin Cristo. Pero Pablo, el apóstol, también describe la diferencia que hace Jesús, o la diferencia que marca Jesús y que genera en nosotros un contraste bien espectacular. El primer contraste que genera es, o lo que muestra es que con Cristo Dios nos resucitó. Lo segundo es que estamos sentados con Él en las regiones celestiales. Lo tercero es que somos la obra maestra de Dios. Lo cuarto es que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Lo quinto es que acercados mediante la sangre de Cristo. Lo sexto es reconciliar con Dios mediante la cruz. Lo séptimo es acceso al Padre por un mismo Espíritu. Lo séptimo es conciudadanos de los santos. Lo octavo es miembros de la familia de Dios. Y lo noveno, la morada de Dios por su Espíritu. El contraste no podría ser mayor entre la alineación anterior de ti mismo y de Dios, y la paz y reconciliación que nuestro Señor Jesucristo trae. Tenemos que recordar que es Jesús quien marca la diferencia en una vida, en una familia, en una sociedad. Recibes vida con Cristo, eres resucitado con Cristo, has sido salvado por medio de la fe en Cristo. Es en Cristo Jesús que has sido acercado al corazón del Padre. Es a través de Jesús como tienes acceso a la maravillosa presencia de Dios Padre, a través de su Santo Espíritu. Jesucristo mismo es la piedra angular y el nuevo templo, la iglesia. El único mandato que el apóstol Pablo da en este pasaje simplemente es recordar esta asombrosa transformación que Jesús trae a tu vida. Con mucha frecuencia podemos olvidar que ser cristiano consiste en lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos quedamos atrapados en aquello que nosotros estamos haciendo. Este pasaje te ayuda a detenerte, te ayuda a recordar y a dar gracias a Dios, que es tu increíble Salvador, a Jesucristo, que ha hecho esta obra maravillosa por ti. Bueno, mis amados, vamos a hacer una oración especial, ¿sí? Y en esta oración vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu gran amor por mí. Gracias por la completa transformación que traes a mi vida, oh mi buen Dios. Gracias porque definitivamente todo
te lo debo a ti. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios por su preciosa palabra y lo que podemos extraer de ella. Vamos ahora a Isaías capítulo 55. Recuerden que estamos leyendo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Isaías 55 dice lo siguiente. Recuerden que hoy vamos a leer Isaías 55, 56 y 57 del 1 al 13. Dice así: invitación a los necesitados. Todos los que tengan sed, vengan a tomar agua, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Compren vino y leche sin que les cueste nada, gratis. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Escuchen, vengan a mí, oigan para que vivan. Haré un pacto eterno con ustedes, las promesas fieles y bondadosas hechas a David. Miren, he hecho que él sea testigo para las naciones, gobernante y comandante de las naciones. Fíjense ustedes, llamarán a naciones desconocidas por ustedes, y ellos correrán a su llamado. Porque el Señor, el Dios de ustedes, el Santo de Israel, les ha dado dignidad. Busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor, y así Él tendrá compasión de ellos, que se vuelvan a nuestro Dios, porque Él es generoso para perdonarlos. El Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría ante ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espinos crecerán pinos, en lugar de ortigas arrayanes. Todo ello será en honor al Señor, una señal eterna, indestructible. Isaías capítulo 56. Todas las naciones seguirán al Señor. El Señor dice: practiquen la justicia y actúen honestamente, porque pronto llegará mi salvación y será revelada mi justicia salvadora. Afortunado el que actúe honestamente y se mantiene en ello, el que respeta el día de descanso y no lo desprecia, el que se asegura de no hacer nada malo. El extranjero que se une al Señor no debe decir: a lo mejor el Señor me separará de su pueblo, y tampoco el eunuco debe decir: soy un árbol seco, porque el Señor dice: a los eunucos que respeten mis días de descanso, decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto, les daré en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será olvidado. A los extranjeros que se unan al Señor para servir y amar al Señor y para ser sus siervos, a todos los que respeten el día de descanso sin despreciarlo, a los que obedezcan mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y haré que sean felices en mi casa de oración. Aceptaré en mi altar sus ofrendas que deben quemarse completamente y sus sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mensaje del Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Reuniré otros a ellos, además de los que ya he reunido. Insensatez de los líderes. Vengan y coman todos ustedes, animales salvajes y animales del bosque. Los guardianes de Israel están ciegos. Ninguno de ellos tiene conocimiento. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Están echados. Sueñan y les gusta dormir. Son como perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores sin entendimiento. Cada cual agarró por su camino y solo se ocupa de sus intereses particulares. Cada uno dice: conseguiré vino. Vamos a emborracharnos con licor, que el día de mañana será como el de hoy o aún mejor. Isaías 57 del 1 al 13. Israel no sigue al Señor.
La gente honesta muere y a nadie le importa. Los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Los que andan honestamente entrarán a disfrutar de paz y descansarán en sus lechos. Pero vengan acá ustedes, hijos de bruja, descendientes de adúltero y prostituta. ¿De quién se están burlando? ¿A quién le están haciendo muecas? ¿A quién le muestran la lengua? Ustedes no son más que hijos de pecado, gente mentirosa. Tienen relaciones sexuales entre los robles y entre los árboles de abundante follaje. Sacrifican a sus niños en los valles y en las grietas de las rocas. El lote que les tocará a ustedes estará entre las piedras lisas de los arroyos. A ellas ustedes les derramaron sus ofrendas de bebidas y de cereal. ¿Creen que eso me tiene muy contento? Tú pusiste tu cama en un monte bien alto y fuiste allá a ofrecer sacrificio. Detrás de las puertas, en sus marcos, pusiste tu símbolo pagano. Te alejaste de mí, te desnudaste y subiste a la cama que alistaste. Llegaste a un acuerdo con ellos, amaste su lecho y contemplaste su desnudez. Fuiste con aceite de oliva hasta donde estaba Moloc y usaste perfumes en gran cantidad. Hasta lejos enviaste mensajeros, incluso hasta abajo, al lugar de los muertos. Te agotaste de tanto peregrinar, pero no dijiste, esto no tiene sentido. Te recobraste y no te desmayaste. ¿A quién le tenías miedo? ¿Quién te asustó para que hayas mentido? ¿Para que te hayas olvidado de mí y no me hayas tomado en cuenta? ¿No guardé silencio y yo mismo me oculté y por eso no me tienes miedo? Contaré lo bueno que eres y tus hechos, pero ellos no te servirán de nada. Cuando grites pidiendo ayuda, que vengan a salvarte tu colección de ídolos. A ellos se los llevará el viento, desaparecerán de un soplo, pero el que se apoye en mí recibirá la tierra y poseerá mi santo monte. Amén. Siempre me ha parecido el libro del profeta Isaías, un libro de muchísima bendición. Y hoy, mientras la pastora Marisol hacía la lectura, he ratificado que definitivamente es de gran bendición. Bueno, la lectura de estos 3 capítulos de la pastora, que nos hizo el favor de leerlo hoy, nos da como resultado el tercer punto de nuestro podcast, y es propósito y significado. La Biblia es una larga invitación para venir a Dios. Comienza con el llamado de Dios a Adán, lleno de amor y angustia. ¿Dónde estás? Eso está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 9. Y termina con la invitación del Espíritu y la novia que dicen, ven. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Jesús a menudo invitaba a la gente, vengan a mí. Eso lo dice Mateo capítulo 11, 28. Vengan al banquete de bodas. Eso está también ahí en Mateo 22, 4. Vengan a mí y beba. Eso está en San Juan capítulo 7, versículo 37. En este capítulo, una vez Dios envía una invitación más a venir a Él. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan y tomen vino o leche. Es todo gratis. Ahí en el capítulo 55 de Isaías, versículo 1. La invitación es urgente y universal. El Nuevo Testamento lo ve como la invitación de Jesús a nosotros. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículos 34 hasta el 35. Y aquí vamos a ver 4 razones por las que tú y yo deberíamos venir a Él. La primera razón es que solo Jesús puede satisfacer el hambre en tu corazón. Sin Jesús tenemos sed. Trabajamos por lo que no satisface. Los primeros versículos se hacen eco del clamor de los que venden sus mercancías en Babilonia, el centro del comercio en el mundo antiguo. Este es el mensaje. Las cosas materiales no satisfacen. Sin Dios estamos siempre parcialmente vacíos, experimentando una falta de satisfacción y un sentimiento de insatisfacción. La oferta de Jesús es gratis. Es para los que no tengan dinero. La promesa es que al llegar a Jesús se deleitarán con manjares deliciosos y vivirán. Aquellos que vienen a Él quedan profundamente satisfechos. Dios no te ofrece comida basura, sino un banquete. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje, sus palabras son vivificantes y nutritivas para la vida. El amor y la misericordia de Jesús son grandes. Esa es lo segundo que tenemos que ver. Recuerda, la primera razón es que solo Jesús puede satisfacer el hambre de tu corazón.
¿sí? La segunda razón es que el amor y la misericordia de Jesús son grandes. Para ello, el arrepentimiento es necesario. Solo a través del arrepentimiento podemos gozar completamente de la presencia de Dios. Por lo tanto, escucha esto. Apártate del pecado. La Biblia dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. El pastor Nicky Gumbel dice, me gusta la definición que un niño da sobre el arrepentimiento. Sentirlo tanto que dejas de hacerlo. El arrepentimiento también implica volverse a Dios, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. No importa cuán lejos hayas llegado, Dios te perdonará. Él perdonará con generosidad. Muy, pero muy bien. Bueno, mi amado, ya hemos visto 2 razones por las cuales deberíamos venir a Él. La tercera es que Jesús es el único transformador de la vida. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En lugar de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. La aplicación inmediata de este pasaje fue la salida de los judíos de Babilonia. Israel salió de Babilonia y regresó a Jerusalén en alegría y paz. Sin embargo, aquella profecía no alcanzará el cumplimiento completo hasta el regreso de Jesucristo. Entonces, la naturaleza misma será renovada y restaurada. Tenemos un anticipo de esto ahora, en esta vida, pero el cumplimiento definitivo de aquellos versículos será cuando Jesús regrese en el nuevo cielo y la nueva tierra. La Biblia no es solo la historia de la raza humana, sino que es la historia de toda la creación, en donde la raza humana juega un papel central y crucial. Bueno, la cuarta razón es que Jesús tiene un propósito para tu vida. Esa es la cuarta razón por la cual debes buscarlo y venir a Él. Las bendiciones de Dios nunca fueron pensadas para ser disfrutadas de forma egoísta. Debían transmitirse a otros. No puedes ofrecer a otros lo que no has recibido, pero cuando hayas disfrutado de una bendición, pásala a otros. Como dice el apóstol Pablo en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, eres la obra maestra de Dios. Él te creó de nuevo en Cristo Jesús para que puedas hacer las buenas obras que Él planeó para ti hace mucho tiempo. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 10, exactamente en la Nueva Traducción Viviente. Tu vida tiene un propósito, tu historia es importante, tus sueños cuentan, tu voz importa. Naciste para tener un impacto poderoso, maravilloso y glorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese impacto pueda generarse en tu vida personal, en tu vida familiar y en tu vida social. Bueno, vamos a hacer una oración bien especial. Señor, gracias porque me invitas constantemente a venir a ti, porque me has mostrado bíblicamente las razones para hacerlo. Ayúdame para que pueda volver a ti, beber el agua de la vida. Gracias por la enorme diferencia que haces y marcas en la vida de todos aquellos que rendimos nuestra vida a ti, tanto ahora como en la eternidad. Bueno, le damos gracias a Dios por esta palabra poderosa que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Y muy bueno saber cuál es la diferencia que marca Jesús en nuestra vida, tenerlo completamente claro, para así de esa manera ser diferentes ante una sociedad que está podrida. Vamos ahora a ver el comentario de la pastora Pipa. Ella toma Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una de las razones por las que fuimos creados es para hacer buenas obras. Me pregunto, ¿qué dispuso de antemano Dios para que yo haga hoy? Esa pregunta es muy importante, debemos hacérnosla todos los días. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque a veces nos enredamos mucho en cosas que se nos vienen a la mente hacer a nosotros, que se nos ocurren, que pensamos que es lo que debemos hacer o cosas que otros quieren que nosotros hagamos. Necesitamos todos los días preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? ¿Cuáles son las obras que has dispuesto para mí hoy? Y de esa manera seremos efectivos como lo fue Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios por este devocional
tan importante. Esperamos que haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Y recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Y en el fondo estuvo el señor Alejandro Velázquez. Bueno, que el Señor les bendiga.